amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me da muchísimo gusto que estén de nueva cuenta por aquí acompañándonos. El día de hoy vamos a elaborar un hermoso dije utilizando Rivoli. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso dije que es muy fácil de hacer, amigos, pero sobre todo luce mucho. Espero que sea de su agrado y sin más vámonos con la lista de los materiales. Vamos a necesitar trompo o bicono del número 6, trompo o bicono del número 4, hilo nylon de 20 milímetros. Pueden utilizar Miyuki, Fireline, Sloan, el que sea de su preferencia. Vamos a utilizar también, amigos, super dúos, mostacilla, Shakira o rocalla 11-0. Vamos a estar utilizando estas mostacillas que son marca Miyuki, que son las que nos regalaron nuestros amigos de Covitz, aguja chaquirera o para bisutería, y vamos a estar utilizando un Rivoli de 14 milímetros. Ahora sí, amigos, vámonos con la elaboración de este hermoso proyecto. Ahora aquí, amigos, ya que terminamos, vamos a realizarle un pequeño nudo. Ahora vamos a pasar por la siguiente mostacilla. Y ahora vamos a subir por estas mostacillas de aquí. Jalamos y ya con esto llegamos hacia la parte frontal de nuestro dije. Vamos a pasarlo por esta mostacilla. Y por la que sigue. Miren. Aquí se pueden dar cuenta que nos quedan dos mostacillas arriba, dos abajo y una en el centro. Pues la del centro es la que vamos a ir utilizando para ir colocando nuestros cristales. Miren, vamos a colocarle una mostacilla, un cristal del número 6 y una mostacilla. Sí, miren, vamos a colocar una mostacilla, un cristal del 6 y una mostacilla. Vamos a pasar nuestro cristal hacia abajo y vamos a regresar nuestra aguja únicamente por el cristal. Colocamos otra mostacilla y la vamos a pasar por esta mostacilla del centro. Jalamos y nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a colocar una mostacilla y un super dúo. Miren, aquí está la mostacilla y el super dúo. Y voy a pasar mi aguja por esta mostacilla que colocamos después del cristal. Y vamos a pasar aquí nuevamente por la mostacilla del centro nuestra aguja.
Ahora sí, jalamos nuestro hilo con muchísimo cuidado para que no se nos vaya a enredar. Ahora, amigos, vamos a pasar nuestra aguja o nuestro hilo por esta mostacilla, la que está antes del super dúo. Jalamos. Y ahora nuevamente vamos a colocar una mostacilla, un cristal del 6 y una mostacilla. Y aquí vamos a regresar nuestro hilo por el cristal. Acomodamos. Y es todo lo que vamos a ir repitiendo, amigos, hasta lograr llegar hacia este extremo nuevamente. ¿Sí? Vamos a llenar de cristales todo nuestro Rivoli. Lo hacemos y ahorita regresamos. Bueno, amigos, aquí ya terminamos. Bueno, casi terminamos. Ya vamos a cerrar. Ahora aquí nos quedamos. Colocamos solamente el cristal, una mostacilla y regresamos por el cristal. Ahora aquí vamos a introducir otra mostacilla y vamos a pasar por esta mostacilla del centro. Jalamos. Y nos va a quedar de esta manera. Pero si se dan cuenta, aquí nos va a quedar un espacio. Entonces aquí únicamente vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla de aquí, porque aquí ya nada más nos falta colocarle un super dúo. Jalamos. Ahora vamos a colocar el super dúo. Aquí va, miren. Y vamos a pasar por la mostacilla de acá. Jalamos con muchísimo cuidado, amigos, porque aquí se nos puede llegar a enredar nuestro hilo. Ok.
Ahora vamos a pasar nuevamente. Bueno, aquí ya terminamos, amigos, y si se pueden dar cuenta, nos falta un super dúo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestra aguja por esta mostacilla. Y vamos a tomar nuestro super dúo. Y vamos a pasar nuestra aguja por esta mostacilla, la que está en medio. Jalamos. Y ahora nuevamente pasamos por esta otra mostacilla y subimos por el cristal. Y vamos a salir por esta mostacilla. Ahora sí, vamos a colocarle 3 mostacillas. Y vamos a pasar por el otro orificio de nuestro super dúo. ¿Ya vieron? Ahora nuevamente colocamos 3 mostacillas. Y pasamos por esta otra puntita o esta mostacilla. Jalo mi hilo con mucho cuidado. Ahora nuevamente tomo otras 3 mostacillas. Paso por el otro orificio de mi super dúo. Nuevamente tomo 3 mostacillas. No desesperen, amigos, lo más difícil ya lo pasamos. Ahorita ya viene lo fácil, que es el final. Tomamos otras 3 mostacillas y vamos a pasar por el siguiente piquito, que es esta mostacilla. Y lo mismo vamos a realizar hasta tener todos nuestros cristales terminados. Ya aquí pasamos nuevamente por esta mostacilla y terminamos de dar la vuelta. Ahora voy a pasar por la siguiente mostacilla. Voy a colocar un cristal, trompo o bicono del número 4 y voy a pasar mi aguja por estas mostacillas. Ya ven que aquí tenemos 7 mostacillas alrededor del cristal del número 6. Bueno, voy a contar 1, 2. En la tercera, en la cuarta y en la quinta voy a pasar mi aguja
Nuevamente tomo otro bicono y de igual manera voy a contar 2 en la tercera, en la cuarta y en la quinta mostacilla. Paso mi aguja y jalo. Nuevamente tomo un bicono, salto 2 mostacillas, por la tercera, la cuarta y la quinta, paso mi hilo y jalo. Y esto mismo voy a hacer hasta obtener todo el contorno. ¿Sí? En cada huequito va un bicono. Bueno, miren, aquí ya terminamos y salimos por esta mostacilla. Ahora colocamos 6 mostacillas y lo vamos a pasar por estas 3 mostacillas que fueron las que pasamos en la vuelta anterior. Jalamos, nuevamente 6 mostacillas, saltamos el cristal y pasamos por estas 3 mostacillas, jalamos y nos va a ir quedando de esta manera. Hacemos lo mismo, amigos, lo repetimos hasta volver a cerrar nuestro círculo. Vamos a cerrar la vuelta, amigos. Y ahora vamos a pasar por las siguientes 3 mostacillas. Vamos a colocar una mostacilla y vamos a pasar nuestro hilo y aguja por las siguientes 3 mostacillas para formar un piquito. Ahí está. Ahora vamos a tomar 3 mostacillas y vamos a saltarnos 3. Y pasamos nuestro hilo y aguja por las siguientes 3 mostacillas. Tomamos otra mostacilla y la vamos a pasar por las siguientes 3 mostacillas. Jalamos jalamos y volvemos a repetir el mismo paso.
Miren amigos, aquí ya tenemos terminada nuestra flor, nuestro dije. Ya únicamente aquí le vamos, ahí donde comenzamos, ahí terminó, saliendo por esta mostacilla. Ahora únicamente vamos a colocarle de 6 a 8 mostacillas y vamos a pasarlo por esta mostacilla. Haciendo un loop y vamos a pasar varias veces por este loop para reforzarlo y que no se nos vaya a romper. Miren amigos, ya quedó aquí terminado ya nuestro dije. Puede ser dije o pueden usarlo como un broche. Nada más le ponen aquí, le tejen el brochecito para asegurarlo y que pueda ser como un estilo de camafeo. Miren, hicimos este y elaboramos este en rojo por las fechas. Entonces espero que haya sido de su agrado amigos, espero que no se hayan desesperado por lo largo que haya podido hacer este video. Espero que haya sido como siempre de su agrado. Si fue así, ya saben, déjenme un like, compartan los videos, que con eso a mí me ayudan muchísimo. Cualquier duda déjenmelo en el área de comentarios y yo a la brevedad los estaré contestando. Ahora sí amigos, sin más, me despido, les mando un fuerte abrazo. Soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación. Bye.